¡Salud! Iniciamos el cafecito. Hola, hola, buenos días. Aquí estamos para iniciar el cafecito a través de Teleuniverso Canal 29. Yo soy Tony Rodríguez y al otro lado en la virtualidad, probando un cafecito ahora mismo, lo acabo de ver. Está el dirigente nacional de Fuerza del Pueblo, exdiputado por Santiago, William Demóstenes Martínez. Buenos días. Buenos días, Tony, a través de ti, a todos los que siguen esta hora estelar. Así que muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. Demóstenes, hay mucha gente que te aprecia en Santiago, sobre todo. Yo conozco parte de esa población que tiene un buen referente de ti como persona, inclusive como político. ¿En qué estás? ¿A qué edad estás dedicando tu tiempo en estos tiempos? Bueno, en la actualidad estamos concentrados en la construcción, porque todavía estamos en esa fase de este nuevo partido que lidera el presidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Tú sabes, Tony, que después primero cuando hubo la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana, el 20 de octubre del 2019, el presidente Leonel Fernández anunciaba al país que salía de esa organización política y ese mismo día, junto con él, un grupo de personas le acompañamos. Recuerda inclusive que yo había ganado, ya habían pasado las primarias internas. Yo había ganado como precandidato, como candidato a diputado a lo interno, el más votado en nuestra circunscripción, y mi renuncia fue acompañada también de mi candidatura, porque de hecho, de acuerdo a la ley de partido, podía quedarme con la candidatura, aún separándome del partido. Pero creíamos que eso no era ético y también renunciamos al Partido de la Liberación Dominicana y a la candidatura que habíamos ganado en ese momento para acompañar al presidente Leonel Fernández. Pero la Fuerza del Pueblo nace en un momento electoral, es decir, que los equipos que conformamos no eran de una estructura política, sino equipos de campaña, tanto en torno al presidente Leonel Fernández como a las diferentes candidaturas que se habilitaron a diputados, senadores, alcaldes, etcétera. Eran equipos electorales, no políticos. Una vez pasado el 5 de julio, es decir, las elecciones del año 2020, la Fuerza del Pueblo entonces se concentra a construir un partido político. Y ahí es donde viene el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, del cual lo coordinó el doctor Franklin Almeida, y yo formé parte de esa comisión que escogió el partido como miembro que somos de la dirección política del partido para acompañar en la creación de este nuevo estatuto que teníamos que tener en la Fuerza del Pueblo. Tony, amigos televidentes, los estatutos de la Fuerza del Pueblo eran los estatutos del PTD, porque el PTD es que se transforma en Fuerza del Pueblo, pero estamos hablando de unos estatutos de los años 70 que ya no guardaban relación con la dinámica social y política que vive la República Dominicana. Teníamos no que modificar esos estatutos, sino hacer unos estatutos nuevos. Y en eso nos pasamos unos 8 meses porque intervinieron más de 10,000 personas en la elaboración de estos estatutos en toda la República Dominicana y el exterior, y así entonces nos damos estos estatutos. También formamos parte en la actualidad de una comisión de seguimiento de esos estatutos que está elaborando todos los reglamentos de la que manda los estatutos, el reglamento electoral, el reglamento organizativo, disciplinario, etcétera. Son más de 15 instrumentos que estamos trabajando y vamos muy adelantados. En conclusión, Tony, lo que te quiero señalar es que estamos concentrados en los trabajos orgánicos del partido, en la construcción de este partido. En nuestra circunscripción territorial estamos en una función de enlazamiento en la actualidad, no coordinando la circunscripción, y estamos acompañando una comisión de 3 personas que estamos enlazando todos los trabajos en ultramar, especialmente en la circunscripción 1, que corresponde a Nueva York, New Jersey, Canadá, Washington, Filadelfia. Estamos enlazando todos los trabajos políticos en esa zona. Igualmente formamos parte de una comisión
que dirige Radamés Jiménez, que dirige los trabajos de enlazamiento en Santiago, Moca, Puerto Plata y las 4 provincias de la línea noroeste. Es decir, que nuestro tiempo está dedicado en lleno a esta labor partidaria de construir este gran instrumento que ha de participar con éxito en el próximo torneo electoral. ¿No te arrepientes de haberte ido del PLD, de haber sacrificado tu oportunidad de continuar siendo diputado? ¿Sientes que has madurado, que has ganado políticamente con esto? Yo pienso que sí, Tony, porque la política no puede verse en lo que a mí me conviene. Cuando uno echa de lado las convicciones, uno echa de lado su criterio, también es un partido que, acuérdense que ya muchos miembros del comité político de ese partido, antes de Leonel Fernández irse, Leonel no cabía en esa organización, pero ya no cabíamos nosotros. De hecho, recuerda que nosotros éramos parte de un pacto. El PLD había tenido unas cadenas de éxitos extraordinarios. Los PLDistas conocen el triunfo por primera vez de la mano de un joven político como lo era Leonel Fernández, con 42 años de edad, cuando fue electo candidato a la presidencia de la República, y conocemos entonces de apreciar lo que era el poder a través de Leonel Fernández, que lo continúa en el 2004, en el 2006 por primera vez el PLD tiene control de los ayuntamientos, de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Reeditamos el triunfo en el 2008. En el 2010 volvimos a ganar de forma contundente. En el 2012, el presidente Danilo Medina tuvo que admitir que Leonel Fernández, lo dice públicamente en sus discursos, construyó la unidad, siendo Leonel presidente y Danilo candidato. Dice Danilo, cuando ganaron las elecciones, que Leonel construyó la unidad más sólida que partido alguno ha conocido en la historia y que a él le debía el triunfo del año 2012. En el año 2016 hubo una crisis porque tuvimos el presidente que había prometido no reelegirse aunque existiera la reelección, decía Danilo Medina, pero de todas maneras motivó una reforma a la Constitución de la República, con lo cual el presidente Leonel Fernández estuvo en desacuerdo. Finalmente, el pacto interno que hubo dentro del Partido de la Liberación Dominicana permitió que la unidad se mantuviera, y vimos a Leonel Fernández montado en las caravanas promoviendo a Danilo Medina para el año 2016. Se afirmó un pacto en la cual también nosotros debíamos ocupar un año la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Quién viola el pacto? Danilo Medina viola el pacto que se había firmado por la unidad. El único responsable de la ruptura de esa organización política lo es sin duda quien es la cúpula de ese partido político. Por eso Leonel en su discurso de salida hablaba de que los engreídos del palacio tenían que salir de ese lugar. No así, nosotros no tenemos ninguna diferencia con los PLDistas. Al contrario, son nuestros hermanos. Imagínate la cantidad de compadres que yo he construido, que están ahí, que yo los veo y me confundo en un solo abrazo. Pero esas personas, nosotros, están viniendo de manera natural a la fuerza del pueblo, porque no hay diferencia con ellos. Nosotros no salimos porque los PLDistas eran malos. Nosotros salimos porque una cúpula dirigida por el presidente Danilo Medina y algunos miembros de su comité político se endiosaron, se creyeron que no había manera posible de poder salir del gobierno y atropellaron de manera, digamos, aberrante a una serie de personas, entre las cuales incluyeron a Leonel Fernández. Y yo creo que la violación del pacto en relación a nosotros fue para golpear a Leonel, no porque querían hacerle un daño a nosotros, sino que siendo yo un adepto del presidente Leonel Fernández, con eso ellos entendían que lo maltrataban aún más y provocaron entonces la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana. Y la gente entendió que la opción debía ser el cambio con el PRM y Luis Abinader, fruto de esa división de los PLDistas. ¿Crees que el tiempo ya está curando esas heridas y que esos PLDistas inspirados por Juan Bosch, luego por Leonel Fernández, por Danilo Medina, volverán a unirse, digamos, en un punto de convergencia que le permita en suma regresar al poder? En la fuerza del pueblo, sí, estamos unificando a la familia PLDista, a la familia, a los descendientes de Juan Bosch,
en la fuerza del pueblo. Por eso te decía, Tony, nosotros no descansamos de hacer juramentaciones. Yo sé que le ha dado seguimiento al recorrido del presidente Leonel Fernández por Europa y es algo sin precedente en la historia política de cualquier organización política. Y eso que estamos todavía en la situación del tema del coronavirus, pero estamos realizando una serie de actividades en todos los continentes, porque lo que también había ocurrido recientemente en Estados Unidos también fue un desbordamiento, y lo que pasa en la República Dominicana por igual. ¿De dónde come la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo come del Partido de la Liberación Dominicana fundamentalmente. Otros actores de la sociedad civil y de otras organizaciones políticas llegan a la fuerza del pueblo también. Pero una gente que era del PLD y pasa a la fuerza del pueblo siente que no está cometiendo ningún acto de traición porque está siguiendo a su verdadero líder, que es el presidente Leonel Fernández. Por eso, nosotros ahora mismo no tenemos dificultad con el liderazgo de que hay en la fuerza del pueblo. Ningún partido político cuenta con el liderazgo que tiene la fuerza del pueblo en la figura del presidente Leonel Fernández. Ahora lo que necesitamos es que una organización joven como la fuerza del pueblo, la gente la asocie. A veces no encontramos personas que dicen, ¿por qué partido tú vas a votar? Y dice, por el PLD. ¿Y cuál es tu candidato dentro del PLD? Leonel Fernández. Es decir, que todavía hay personas que no asocian directamente a la fuerza del pueblo con el presidente Leonel Fernández. Y por eso estamos entonces trabajando arduamente en la conformación de las estructuras que tienen que acompañar al presidente Leonel Fernández para las jornadas electorales que vendrán en el año 2024. Bien, vamos a una pausa. Conversamos hoy con Demóstenes Martínez, miembro de la Fuerza del Pueblo, exdiputado por Santiago. Seguimos en el cafecito conversando hoy con Demóstenes Martínez. A propósito, hay varios temas que están sobre el tapete. Ya ha perdido un poquito de fuerza el tema de el intento de una reforma fiscal, después que el gobierno dijo que no iba por ese proyecto por ahora. Y está más que todo vigente ahora el tema de Haití. Haití y los problemas allá, Haití y la situación que tenemos acá en el resguardo fronterizo. ¿Qué tiene que decir Demóstenes Martínez sobre esto? Sí, bueno, como tú decías antes de esta pregunta de Haití, que la reforma fiscal ha perdido ya fuerza, hay que recordar que el presidente Leonel Fernández le hizo previamente la observación al gobierno que dirige el presidente Luis Abinader de que una reforma fiscal no era atinada en los actuales momentos, no era políticamente viable. Se necesita una reforma fiscal, pero en medio de una situación como vive la República Dominicana actualmente, impactada económicamente por las secuelas que ha dejado la pandemia del COVID-19, no era justo cargarle a la población más responsabilidades económicas, y el presidente Leonel Fernández le pidió al gobierno del presidente Luis Abinader que atendiera estas observaciones, lo cual fue acogido por el gobierno del presidente Luis Abinader. En el caso del tema haitiano, la verdad es que cuando nos vamos a los orígenes de lo que ocurre en Haití, vemos que es un problema, Tony, de nacimiento. El Haití, cuando surge, que era la colonia más rica de todas las colonias que existía en el mundo, la colonia haitiana era la más rica, incluyendo más rica que las 13 colonias que luego parieron a Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Que para ellos independizarse, porque lo que querían primero no era construir un país, sino dejar de ser esclavos, quizás fue un momento necesario hacerlo, pero de ser la más rica, ellos destruyeron todos los medios de producción que tenían, quemaron todas las plantaciones, porque ellos entendían que en esas plantaciones era que esclavizaban a
a los haitianos. Y entonces se produjo la destrucción de todo el aparato productivo en ese país. Entonces, cuando ya adquieren su independencia, ya no tienen prácticamente qué comercializar. Y Europa, especialmente Francia, le cierra la puerta y entonces hacen determinado comercio con Estados Unidos. Pero de ahí en adelante, lo que ha ocurrido con ese pueblo haitiano son una serie de situaciones bastante difíciles, tragedias tras tragedias políticas y sociales que ha vivido esa empobrecida nación, a tal suerte que hoy hablamos de que es un estado fallido. Bueno, lo es desde hace mucho tiempo y siguen consolidándose en el estado fallido. Mira quién dirige Haití, Barbecue. Ese es el presidente de Haití, el jefe de una banda, está por encima del presidente de la república de ese país, está por encima de las autoridades militares y policiales de ese país. Entonces, una nación que esté controlada por una banda ya podrá saber cuáles serían sus resultados. Ahora, del lado dominicano está la responsabilidad que tiene el Estado y nosotros estamos de acuerdo con las medidas que ha anunciado el presidente Luis Abinader para proteger y cuidar nuestra frontera, porque podrían venirse una serie de migraciones que incluyen a miembros de esa banda, especialmente porque hay unos secuestrados norteamericanos y se creía que Estados Unidos podía intervenir y esta persona venir en desbandada hacia territorio dominicano. Y lo que se ha establecido es una especie de cerco de protección a la República Dominicana, pero también para que los haitianos puedan ellos resolver sus propios problemas. Vimos las declaraciones recientes de Estados Unidos de que la comunidad internacional no va a intervenir en Haití. Es una pena porque así se ha venido pidiendo los diferentes gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. Lo hizo en principio el presidente Leonel Fernández, posteriormente Danilo lo hizo también en un cónclave de esta naturaleza. Lo ha hecho el presidente Luis Abinader en su última reunión en Naciones Unidas, a través de los foros internacionales que preside Leonel Fernández. Él sigue manteniendo esa posición de intervención de la comunidad internacional. Cuando hablamos de la comunidad internacional, Haití es parte del continente americano. Los líderes económicos del continente americano y del mundo es Estados Unidos y Canadá. Por eso se le pide a estos dos grandes países que intervengan con un vecino que es Haití. Y Francia, que es el responsable directo de la situación de miseria que viven los haitianos, porque aparte de que no le proporcionó que ellos fueran libres a principios de los años 1800, aparte de eso, por su libertad, le colocó un empréstito que los haitianos todavía están pagando un dinero a los franceses por su libertad. Y eso también ayudó a que ese país se empobreciera de la manera en que hoy lo conocemos. Demóstenes, cuando se habla de intervención y el presidente Leonel Fernández habla de que la comunidad internacional es que debe actuar en Haití, no necesariamente hablamos de una intervención armada. La posibilidad es de contribuir a hacer surgir las instituciones de las que carece Haití hoy, como una policía verdaderamente técnica y organizada, un aparato fiscal que pueda recaudar los fondos necesarios para que el Estado opere, funcione. O sea, una serie de instituciones que fomenten la salud, la agricultura, la producción industrial. O sea, es lo que no tiene en este momento Haití. Y al carecer de eso, entonces una sociedad que anda en desbandada. Sí, efectivamente, Tony, tú has dado en la diana. Ese es el tipo de intervención a la que se han referido todos, incluyendo el presidente Luis Abinader, que ha pedido que intervenga la comunidad internacional en Haití. Es para ayudar a institucionalizar a ese país. De eso que se trata. Bueno, y también acompañarlo de un elemento de seguridad ciudadana, porque también un asesinato, ¿quién juzga en Haití un asesinato cometido por estas bandas o por quien sea? Es que no funcionan los tribunales, no funciona el Ministerio Público, no funciona la policía, no funciona la salud ni la educación, nada. Decía un informe que da Migración de República Dominicana que el 90% de los haitianos con los cuales
tienen contacto, no tiene una documentación. Y de hecho, los haitianos que tienen documentación en su país son documentaciones falsas, porque en medio de toda esa situación de falta de institucionalidad, cualquiera te hace un documento de un acta de nacimiento, bueno, que se requiere eso para que en República Dominicana me den un carnet. Le falsifican en Haití ese documento porque no hay nada, no hay un registro de nada ni de nadie en ese país y por lo tanto requiere un acompañamiento en la conformación y estructura de un Estado, porque si decimos que el Estado es fallido, aquí no hay un Estado. Y por lo tanto necesita una ayuda en ese sentido. Demóstenes, no he escuchado un pronunciamiento de la Fuerza del Pueblo en torno al proyecto de reforma y transformación de la Policía Nacional. Pues sí, nosotros nos hemos pronunciado al respecto a través de nuestra comisión, nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría Jurídica, la de Seguridad Ciudadana que dirige el exdiputado Orlando Espinosa y nuestra Secretaría de Asuntos Jurídicos que dirige Raúl Martínez. Nos hemos pronunciado al respecto. Pero de todas maneras, nosotros creemos que no hay que esperar una reforma a la Policía Nacional para comenzar a implementar planes y programas específicos para adecentar y hacer cumplir a la Policía Nacional con su verdadero rol. Ya hubo una reforma a la Policía Nacional, hubo una ley que nosotros aprobamos, recuerdo siendo yo también legislador. El problema no es de nuevas normas a la Policía Nacional, es del cumplimiento de las que existen y que evita que se tomen una serie de disposiciones y medidas que la misma ley ordena que puedan tener la iniciativa las actuales autoridades para encauzar a la Policía Nacional en un comportamiento con la ciudadanía acorde con los nuevos tiempos. Yo pienso que es innecesario decir que estamos esperando una reforma a la policía. No, desde ya se pueden comenzar a aplicar y a implementar una serie de medidas importantes para esta institución. Demóstenes, ¿qué actividades, qué proyectos tiene pendiente la Fuerza? Disculpa, Tony, se silenció tu micrófono en la parte final de la pregunta y no pude escucharla. Tony, no escuché la parte final de la pregunta. Las actividades que les restan este año a la Fuerza del Pueblo. Bueno, la Fuerza del Pueblo, en lo que resta de este año, nosotros estamos concentrados en la afiliación de nuevos miembros a nuestra organización. Es una afiliación que viene depurada, que viene auditada, porque no es registrando personas por registrarla. Estamos en la calle haciendo esfuerzo concentrado todos los fines de semana. Estamos llamando por teléfono a las personas para que se puedan registrar en la Fuerza del Pueblo y luego viene su consecuente visita. Tenemos la meta de registrar, Tony, 1 millón de miembros en la Fuerza del Pueblo. Esta es una meta que hemos iniciado a mediados de este año y que vamos de manera progresiva trabajando intensamente para la captación de estas personas. Ya llevamos cerca de 700,000 personas registradas en unos 4 meses más o menos de trabajo que tenemos y esperamos que antes que pueda terminar el año poder acercarnos al 1 millón de personas que es nuestra meta inicial de registro. Pero no solamente registrar personas, también la Fuerza del Pueblo, antes de que termine el año, estamos trabajando en la estructura del partido. ¿Cómo es la estructura de la Fuerza del Pueblo? Bueno, tenemos direcciones de base que están integradas de 13 a 15 a 21 personas, por ejemplo, de 15 a 21 en la zona rural, en la zona urbana, perdón, y en la zona rural y en el exterior están conformadas de 7 a 13 personas. Entonces, estamos trabajando en la estructuración de esas direcciones de base. Esas direcciones de base, entonces, parirán direcciones intermedias en los barrios, los municipios, distritos municipales. Entonces, también conformaremos esas direcciones políticas en toda la geografía nacional y en el exterior, en el estado, en las ciudades, en los condados, en los estados. Es decir, que en eso
nos encontramos ahora y antes de que termine el año tenemos que tener conformada una gran cantidad de estas estructuras políticas que deberán acompañar al presidente Leonel Fernández en una obra de gobierno. Si nosotros hay algo que criticamos, Tony, del actual gobierno, es que prácticamente es un partido que va por un lado y el presidente por otro. No hay un acompañamiento. Nosotros no queremos que a la hora de ejercer el poder, la fuerza del pueblo, su partido no esté acompañándole como es debido. Gracias a William Demóstenes Martínez de la Fuerza del Pueblo por acompañarnos esta mañana en esta primera parte del programa. Nosotros seguimos en el cafecito. Paquetico, yo comparto y no me mortifico, navego con el prepago más completo de todito. Bajé con 30 y siempre estoy conectado, porque soy prepago Altis, manito, yo estoy burlao. Alta gama, paquetico, 8 minutos y un nuevo equipo. Alta gama, paquetico, con 30 gigas, siempre activo. Tu prepago alta gama en Altis se puso pa' ti. Activa y recarga con más data y más minutos. Altis, hechos de vida, hechos de fibra. Nuestra gran historia juntos comienza con una mezcla que lo une todo. Una mezcla de alegría y tradición, de pasión y dominó, de gastronomía y sentimiento. Una mezcla que da inicio a nuestros sueños, donde somos nosotros mismos, contamos nuestras mejores historias y plasmamos nuestros mejores recuerdos. Una mezcla que nos permite llegar a los más recónditos y pintorescos lugares de nuestra inigualable isla. Una mezcla de tradición e innovación, de conocimiento y experiencia, de capacidad y motivación. Una mezcla que ha estado, está y estará siempre presente cuando podamos volver a estar juntos, abrazarnos, a sentirnos. Cemento Cibao, la mezcla donde inicia todo. En Cooperativa La Altagracia, desde nuestros inicios hemos ido caminando y creciendo junto a ti, retribuyendo la confianza depositada en nosotros a nuestro activo más importante, la gente. A través de plataformas sostenibles que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados. Invirtiendo y desarrollando programas que aportan al bienestar económico, social y educativo, que reafirman nuestro compromiso con la comunidad. Aportando de manera continua nuestro granito de arena para juntos construir un mejor porvenir para todos nuestros socios y las futuras generaciones. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Las autoridades de salud aprueban vacunación a niños de entre 5 y 11 años. Ya esto era de esperar. Esto ha ido ocurriendo en el mundo. Usted lo que tiene que hacer es hacerlo primero y dejarlo ahí reposando para que coja el sazón en lo que usted prepara lo demás. Siguen lloviendo las informaciones. Así y aquí mismo estamos en la salita para compartir un poquito. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, como en casa, por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal.
Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el Homs, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. Cada vez que utilizas la red móvil Claro, estás utilizando la red móvil más rápida y con mejor experiencia de conectividad del país. Speed Test Awards nos reconoce como la red móvil más rápida de República Dominicana, reafirmando nuestra promesa y compromiso de siempre. Estamos felices y orgullosos de recibir y celebrar este premio. Únete a la red móvil de mejor experiencia de servicio y sé parte de la familia más grande. Cafecito, voy a conversar ahora con el joven abogado Oniel Rodríguez. Es un especialista en el área de temas internacionales, temas jurídicos. Está vinculado también a la asesoría en temas legislativos, a la gestión del Ayuntamiento de Santiago. Con él conversamos. Oniel, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y es un placer para mí compartir con ustedes y todo el público que les ve y les escucha. ¿Qué temas nos presenta el espectro internacional en este momento? ¿Cuáles temas de interés para la República Dominicana? Bueno, de manera obligatoria, el tema que nos ha centrado la atención a todo el pueblo dominicano es el tema haitiano. Es el tema que siempre ha sido un tema latente en la política exterior dominicana, pero que a la razón de la muerte del presidente Jovenel Moïse y el estallido social que eso ha provocado, y conjuntamente con ello, la organización de bandas delictivas, incluso ya se pudieran catalogar grupos paramilitares porque ya tienen control y dominio de ciertos territorios dentro de Haití, han generado toda una tensión y todo un problema para la República Dominicana. Desde la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, nuestro presidente Luis Abinader ha hecho un llamado de alerta a la comunidad internacional y asimismo cada vez que ha tenido la oportunidad de hacer algún nivel de intervención en medios de comunicación lo ha hecho. Recientemente, por ejemplo, convocó a toda la clase política, antes de ayer, a toda la clase política a los fines de poder crear un consenso en cuanto a la opinión sobre el tema haitiano. Hay que reconocer que la situación en Haití representa una amenaza por la razón de que esos grupos paramilitares, estos grupos armados, han interrumpido los canales de suministro y abastecimiento dentro del territorio haitiano. Es decir, actualmente hay una crisis de combustible, hay una crisis de alimentos, hay una crisis de comida y consecuentemente a la medida en que van pasando los días, esas crisis se van agravando. Y el elemento natural es el hecho de que cuando esa población que se encuentra en Haití cada día más oprimida, cada día más ofuscada por ese tema, se da un proceso de migración natural. Es decir, esto no es ni siquiera que ellos quieren, no es ni siquiera, es el estado de supervivencia humana que los lleva de manera natural, de manera automática, a salir o a partir hacia donde entienden pueden lograr su supervivencia. Y naturalmente, compartimos una frontera terrestre, somos todos un país que comparte una frontera terrestre con Haití, es natural. De ahí que el presidente ha determinado la decisión de enviar unos 12.000 efectivos, actualmente 50 militares del ejército y de organismos especializados dentro del ejército, a custodiar la frontera. Todo eso naturalmente ha traído opiniones a favor y en contra sobre quién debe hacerse cargo de la crisis de Haití, quién debe de manera natural cargar, ¿no?, con el peso y la responsabilidad de poder estabilizar y de poder lograr que Haití tenga un despegue, si se quiere, mínimamente estable en cuanto a la administración de su gobierno y de su territorio. Yo soy de lo que creo y lo he planteado, que en Haití se ha roto ya lo que Rousseau llamaba el contrato social. A partir de la muerte del presidente, ese contrato social que le otorga al Estado la monopolización de la fuerza, la monopolización de la violencia, se ha roto. Ya el Estado no tiene control del territorio, el Estado no tiene un manejo efectivo
la violencia, de las fuerzas represivas, y eso generalmente conlleva a la utilización del término Estado fallido. Definitivamente que en Haití la situación amerita ser catalogado como Estado fallido. Y de ahí que nosotros proponemos a la comunidad internacional el hecho de que se active el Consejo Fiduciario, que es un organismo de Naciones Unidas que se utilizó durante post-Segunda Guerra Mundial, a los países que se encontraban en fideicomiso y que habían sido descolonizados o que se habían independizado de países enemigos y necesitaban una administración fiduciaria a los fines de poder emprender su propio camino político, económico y social. Haití, más que una intervención militar, que pudiéramos analizar su necesidad o no, necesita una administración política y económica. Necesita leyes, necesita una transformación de su aparato estatal a los fines de hacerlo más simple y que con ello entonces conlleve a una mayor estabilización y poder entonces emprender el camino de la autosustentabilidad y de la independencia administrativa. Miguel, una cosa es la sensibilidad del mundo, la comunidad internacional por lo que está pasando en Haití, asuntos políticos, asuntos económicos, presión e inestabilidad social, pero otra es la soberanía dominicana, el tema de la seguridad nacional. ¿Cómo analizas el comportamiento del gobierno de Luis Abinader respecto a este tema que tiene que ver con lo interno de la República Dominicana? Bueno, en ese sentido yo entiendo que se han adoptado algunas medidas correctas, otras medidas un poco desacertadas, fruto quizás de la presión y del momento de tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, el tema del resguardo fronterizo de manera preventiva es totalmente acertado. Es decir, no debemos esperar un estallido social en Haití para los fines de resguardar la frontera. Es decir, el hecho de que preventivamente se tomar esta medida, de entrada lo vemos correcto y de entrada lo vemos acertado. El hecho de resguardar lo que se denomina en aspectos militares y geopolíticos las fronteras internas, porque hay una frontera externa que es la frontera terrestre, la que todos conocemos, que recorre unos 300, 350 kilómetros todo el territorio fronterizo, pero hay fronteras internas, es decir, cuando ya el inmigrante ha sobrepasado esa primera capa en los diferentes territorios. Ahora bien, por ejemplo, una medida desacertada desde mi punto de vista es el hecho de que se les prohibiera los visados estudiantiles a nacionales haitianos que vienen a la República Dominicana a formarse de manera legal, de manera legítima, y que esta medida fuera contra ellos representa naturalmente un elemento de desconocimiento. Es la razón de que ellos, los que vienen legales no son el problema de la República Dominicana. Los que solicitan una visa, que pagan un impuesto y que por demás vienen a formarse para luego retornar a su país, no son el problema de la República Dominicana. Son los cientos y miles de ilegales que entran a diario, que no pagan impuestos. El Estado no tiene un control, que es lo más preocupante, de dónde se encuentran, qué están haciendo, dónde están laborando o si están laborando o no, y representa entonces una carga desde el punto de vista de salud en los hospitales, la maternidad, el tema de las parturientas haitianas. Ese es el real tema haitiano a tratar internamente en República Dominicana. Ahora, externamente, soy de los que piensa que en República Dominicana no puede pasar de los límites fronterizos. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos opinadores, hay algunos generadores de opiniones que entienden que República Dominicana tiene que intervenir a Haití, tiene que participar en una intervención internacional desde el punto de vista militar y político hacia Haití. Yo soy de los que creo que no, porque las diferencias históricas, culturales y hasta resentimientos que se encuentran entre el pueblo haitiano, la clase política específicamente haitiana y la clase política dominicana, pudiera generar animadversión a una misión de paz, a una misión estabilizadora, que lejos de lograr eso, pudiera lograr todo lo contrario. Sí entiendo que República Dominicana debe de ser garante, debe de ser una voz alertadora, debe de estar alerta permanentemente, haciéndole un llamado a la comunidad internacional a que realice esta intervención. Y como yo planteo, activar a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual República Dominicana es miembro, ese Consejo de Administración Fiduciaria a los fines de que Haití no solamente sea intervenido militarmente, porque ya la intervención de la MINUSTAH demostró el desorden y otras intervenciones norteamericanas desde el punto de vista militar en otros países ha demostrado la inefectividad de esos procesos. Es una intervención política, administrativa y social que se tiene que hacer durante un periodo de tiempo a los fines de que educar la clase política, reestructurar el Estado haitiano, poder generar mecanismos que permitan la autonomía y la determinación de Haití y consecuentemente con eso lograr la estabilidad de Haití. Esto naturalmente
algunos colegas piensan que choca con el proceso de autodeterminación de los pueblos y ese principio internacional que rige que cada pueblo debe de tomar sus propias decisiones y debe de administrar su propia vida política administrativa. Pero ¿qué pasa? Cuando esa autodeterminación, toda regla en derecho, hay una máxima que toda regla tiene una excepción, ¿no? Y partiendo de ahí, cuando un pueblo no tiene la capacidad de autodirigirse, de autoadministrarse y, contrario a eso, genera entonces situaciones de problema, de caos contra su propio pueblo, es decir, por ejemplo, para que tengamos una idea, el hecho de que se corte el suministro gracias a bandas o grupos paramilitares de alimentación, de medicina, eso consecuentemente es un atentado contra la propia ciudadanía haitiana. Y eso entonces devenga en que la comunidad internacional tiene necesariamente que hacer un proceso de intromisión a esta situación, a los fines de poder resolverla y no esperar que genere mayores caos de lo que ya definitivamente ha generado en Haití. Vamos a parar ahí. Oniel Rodríguez es un experto en temas internacionales. Ya lo escuchan ustedes. Y lo seguiremos escuchando después de la pausa comercial. Sobre temas internacionales con Oniel Rodríguez. Hay un tema, de hecho Europa está demandando y está ofertando visados especiales para camioneros, para conductores de vehículos pesados. Ahora Estados Unidos también está teniendo un déficit de camioneros. ¿Qué es lo que está pasando con el transporte de cargas, tanto a nivel marítimo como a nivel de carreteras en el mundo desarrollado? Bueno, para nadie es un secreto que el tema del COVID-19 nos ha afectado a nivel global en diferentes aspectos, tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista político incluso, y el económico no es la excepción, incluso ha sido uno de los más afectados. Tras el proceso de recuperación, no digamos post pandemia, pero digamos ya en esta etapa un poco más flexible de la pandemia, a nivel global se han hecho esfuerzos para poder volver al ritmo económico que demanda la humanidad, porque hay que recordar que en el proceso de pandemia en que vivimos, que paralizó todo el comercio internacional y toda incluso la producción internacional, las necesidades no cambiaron, es decir, la demanda de las poblaciones mundiales sigue siendo la misma, de manera que el mundo ha hecho grandes esfuerzos en poder volver a retornar a esa normalidad desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista internacional. Ahora bien, ha ocurrido una crisis fruto de la pandemia, lo que es llamada la crisis de los contenedores, y que consecuentemente eso ha derivado también en lo que se le llama la crisis, la interrupción de la cadena de suministro. ¿Qué es la crisis de los contenedores? Bueno, que cuando inició el proceso de pandemia, y quizá para nuestro público que nos escucha y no lo sabe, el comercio mundial internacional se maneja 89% a través de contenedores, es decir, desde el punto de vista marítimo. Casi todo el comercio internacional es a través del mar que se mueve. Al momento de la pandemia y la paralización a través de la Organización Internacional del Comercio, la Organización Mundial de la Salud y otras recomendaciones, se paralizó durante un tiempo, recordemos, a eso de marzo, abril, mayo del año pasado, se paralizó por completo, totalmente los fletes marinos. Eso dio fruto entonces a que los contenedores se quedaran en los territorios donde se encontraban en ese momento y no llegaran a su destino. Cuando se reactivó entonces el comercio internacional, muchos países que presentaron entonces legislaciones internas y procesos complejos, se ha hecho prácticamente imposible sacar esos contenedores de allí. Eso ha provocado entonces un corte a la cadena de suministro, especialmente de Asia hacia el resto del mundo, muy específicamente de China, que es como le llaman la fábrica del mundo, ¿no? Y desde allá es donde Por eso vemos que hay tiendas con desabastecimiento de electrodomésticos. Efectivamente, por ejemplo, el impacto es tan grande, para que tengan una idea, que se cree supermercados de cadena mundial como Walmart, por ejemplo, tienen estanterías vacías. Y la mercancía de temporada, por ejemplo, ahora en invierno allá, se piensa que no podrá llegar en invierno porque hay una escasez y solamente las grandes compañías y a través de
y solamente los productos de gran necesidad, es decir, alimentos, medicina, etcétera, son los que se están comercializando. Esos productos, por ejemplo, como productos de temporada y ese tipo de elementos, no se están comercializando a nivel internacional y se le está haciendo muy difícil a las grandes compañías, imaginémonos a las pequeñas y medianas distribuidores, lograr la adquisición. Eso pasó, para que tengan una idea. Oniel, una pregunta para concluir. ¿Para cuándo podría estar terminada esa crisis del transporte de furgones? Según los grandes expertos, estamos atravesando el peor momento de la crisis, a pesar de que se ha sabido sobrellevar. Estamos en el peor momento. Se prevé que dentro de 4 a 5 meses, entrando especialmente el año que viene, ya podrán recuperarse los mercados internacionales. Bien, muchas gracias. Gracias a Oniel Rodríguez, experto en temas internacionales. Lo ha demostrado con ese verbo y esa capacidad de respuesta. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía. El cafecito despide. Hasta mañana. Muchísimas gracias.